Hola, buenos días. Bonito viernes. Estamos aquí a las 12 de la mañana en el Facebook de la Asociación Mexicana, aquí a las 12 de la mañana, mexicana de Yoga Iyengar. Tenemos hoy nuevamente la segunda parte de la entrevista. Tenemos a Eddie Stern. Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente. Hello, Eddie, again. Hello again. Wait, can you hear me? Hola de nuevo. Si te estás escuchando Ya. con un retraso. Hola de nuevo. Ok. Es que my internet. Ok, déjame ver, déjame meterme a otra red. Denme un segundo. Oye, oye, oye. Ok. A ver si me oyen mejor. ¿Me oyes mejor, Alex? Sí. No. One second. I'm sorry. My internet connection is something is happening here. Okay. Is it better right now? Sí está mejor, sí. Can you hear me? No. Wait a second. Okay, can you hear me better like this? Is this better? ¿Está mejor, Alex? Se escucha mejor, pero hay un retraso. Hola. Oh. Sí, tenemos un retraso con tu conexión. Ok. Eddie, ¿me escuchas? Shit. ¿Se oye mejor? Can you hear me, Eddie? Yeah, you were breaking up a little before, but now you're okay. Okay, let's see how it goes. So, bueno, quería decir que gracias a Eddie porque nos abrió un espacio continuar esta conversación. So thank you, Eddie, for giving us this time to talk with you again. And we're going to go right into the questions because we don't have a lot of time. So lo voy a decir first in Spanish and then in English. Quiero comenzar con los kleshas, porque en el libro de Eddie me gusta mucho cómo él explica los kleshas. Yo nunca los había entendido de esa manera. ¿Cómo explicas Mita, el ego, como un storyline, una historia que te cuentas de ti mismo, y Abhinivesha como la extinción de esa historia, de esa identificación? Entonces, quiero que Eddie nos cuente, nos explique estos conceptos. So, Eddie, when I read your book, I was fascinated with the kleshas, with explanation of the kleshas, the idea about Asmita and Abhinivesha. So, can you please explain the way you understand the kleshas, please? Okay. So the kleshas are the 5 reasons in yoga why we suffer. En el yoga, las kleshas son las 5 razones por las cuales sufrimos. And we suffer because, number 1, we don't fully know who we are. Y sufrimos, número 1, porque no sabemos completamente quiénes somos. And this is the field for all of the other ways that we suffer to begin to grow from. Y esa es una de las formas de sufrimiento a través de las cuales podemos comenzar a crecer. So when we don't fully know who we are, then we have to make up an idea of who we think we are. Cuando no sabemos quiénes somos, entonces tenemos que crear una idea de quién creemos que somos. And that will be a false or an assumed identity. Y esa será una identidad falsa o asumida. And that identity is going to change throughout our lives as we grow, as we mature, as we experience new things. Y esa identidad irá cambiando en nuestras vidas mientras crecemos, maduramos y experimentamos nuevas cosas. And that identity is going to be based on 2 different things. Y esta identidad estará basada en 2 cosas. It's going to be based on the things that we like, and it's going to be based on the things that we don't like.
estará basada en las cosas que nos gustan y basada en las cosas que no nos gustan. In raga and dvesha, right? Yeah, and so then, because we don't fully know who we are, then we have to hold on to something that we think we are. Y entonces, como no sabemos quiénes somos, tenemos que sujetarnos o aferrarnos a algo que creemos que somos. And the holding on to who we think we are is called clinging to life. Y el aferrarse, y el aferrarse a eso que creemos que somos es llamarse como aferrarse a la vida o un apego a la vida. So the Sanskrit word for not knowing fully who we are is avidya. La palabra en sánscrito para no saber quién eres es avidya. And the Sanskrit word for the assumed identity that we take on is called asmita. Y la palabra en sánscrito para la identidad que nos creamos, que creemos que somos, es asmita. And asmi means I or me. Asmi significa yo And ta means filled with. y ta significa con lo que está construido. It can also mean a portion of. También puede significar una porción de. And then raga and dvesha are the words for two types of attachments. Luego raga y dvesha es la palabra para dos tipos de apego. We become attached to things we like, and we equally become attached to things that we don't like. Nos apegamos a cosas que nos gustan y de la misma manera a las cosas que no nos gustan. If you do not like eating Brussels sprouts, then you're going to be really attached to not liking Brussels sprouts. Si no te gusta comer coles de Bruselas, estarás muy apegado a no comer coles de Bruselas. And so quite often we think that the attachments we have to things we like are the things that are problems. Muchas veces pensamos que el apego a las cosas que nos gustan es una raíz de los problemas. But the attachment to things that we like are also defined by the things we don't like. Pero el apego a las cosas que nos gustan está definido por las cosas que no nos gustan. And then the final one, the clinging to life, Y el último, el aferrarse a la vida, is the most subtle and difficult to overcome of all of the obstructions. es el más difícil de lograr, el más difícil de cumplir de todas estas obstrucciones. And in Yoga Sutra, it says that the clinging to life or the fear of non-existence flows strongly even in the wise. Y en el Yoga Sutra dice que el aferrarse a la vida, aferrarse a lo que uno cree, está presente incluso en los más sabios. And the reason that we cling to our story Y la razón por la cual nos aferramos a nuestra historia is because we think, who would I be if I didn't, let me start that again. We think that since I don't fully know who I am, and this is all I know, es porque creemos que no sabemos lo que somos y esto es todo lo que conocemos. if this is taken away from me, if my idea about who I am is taken away from me, then I will cease to exist. I will be extinct, and that's scary. Si me quitan esta idea de quién creo que yo soy, yo dejaré de existir y eso es algo que me da miedo. And so we see that even in people who go through big life changes, Incluso en personas que tienen grandes cambios en sus vidas, maybe they lose their job, or they get divorced, or they experience the death of someone they were very close to. tal vez perdieron su trabajo, pasaron por un divorcio o experimentaron la muerte de alguien cercano. They might feel all of a sudden, I don't know who I am anymore. The thing that defined me is gone. Puede ser que piensen que ya no saben quién son, que esa cuestión que los definía ya no está. But then if they just kind of hang in there, they can have a rebirth
at a certain time and rediscover themselves on a deeper level. Pero si se mantienen ahí, pueden tener un renacimiento y redescubrirse en un nivel más profundo. They can come to a fuller understanding of who they are or what their purpose is. Pueden llegar a un entendimiento más completo de quién son y cuál es su propósito. So the practice of yoga and the journey of yoga, the path of yoga, La práctica del yoga, el viaje del yoga, el sendero del yoga, is truly a path that leads to self-discovery. es un camino que te lleva al autodescubrimiento. And the self-discovery becomes deeper as we peel away layer by layer by layer of the fake or false identities. Y el autodescubrimiento se hace más y más profundo mientras vamos quitándole las capas una y otra a esta identidad falsa. Right. So those are basically the 5 kleshas, maybe from a little bit of a contemporary point of view. Mhm. Estas son las 5 kleshas, tal vez vistas desde un punto de vista más contemporáneo. Yeah, me gusta porque yo nunca lo había entendido al ego, a Smita, como nuestro storyline, como nuestra historia que nos decimos de nosotros mismos. I never heard before like Asmita as our storyline, as our story that we create around us. And for me it was like kind of my ego, era como mi ego, but it was kind of something inside of me, the ego that is inside of me. It was not like an outside identity of my real being. Era algo fuera de mí. No estaba como parte de mí, no era como una cosa que yo me creaba. So that was good to listen to a new version of these kleshas, no? Well, this asmita, the sense of I-ness, Asmita esta sensación de yo, again, it's going to go through many different phases, va a atravesar varias fases. but the main thing that we can identify about it is that it changes. Pero lo principal que podemos identificar acerca de ello es que cambia. So awareness or the self doesn't change. Right. Entonces la atención o el ser, la conciencia o el ser no cambian. But the sense of who I am, that sense does change. The story does change. Pero esta sensación de yo soy, eso sí cambia. And we live in the midst of stories. Y vivimos entre historias. Media is one story. Social media is another story. Advertising is a story. Los medios son una historia, las redes sociales son una historia, los anuncios son una historia. Culture is a story. History is a story. The way that our cities are built are stories. La cultura y la historia son historias. Y el cómo So- estamos también construidos son historias. I'm sorry, Alex. We live literally day to day in constructed realities that are, generally speaking, false. Vivimos día a día en realidades construidas que son, hablando generalmente, falsas. Meaning the reality that we live in day to day has already been run through somebody else's mind before we begin to experience it. La realidad que vivimos día a día ya ha sucedido en la mente de alguien más antes que nosotros comencemos a experimentarla. You know, the apartment that I live in was designed by somebody, was put through someone's mind before they figured out what they thought the experience of living in this apartment should be. El departamento en el que yo vivo pasó por la mente de alguien más lo diseñó, incluso alguien antes de pensar cuál sería la experiencia de la persona que iba a vivir aquí. You know, the streets that I walk on and where every garbage can has been placed, and even the trees that are planted, have been run through somebody's mind. Right. Las calles por las que camino, dónde están ubicados los botes de basura, incluso
dónde se sembraron los árboles. Eso fue algo que ya pasó por la mente de alguien más. So, that's why people like to go to nature so much when they live in cities, so they can be in the experience of the world, which has not been run through somebody's limited mind. Right. By Y es por humans. eso, Yeah. y es por eso que las personas que viven en la ciudad les gusta ir tanto a la naturaleza, porque les gusta experimentar una realidad que no pasó por la mente limitada de alguien más. Anyway, let's carry on. Yeah. Continuemos. Good to know all this information. So the next question, que es de ti, lo voy a decir en español. Al final de tu libro, ya como al final del libro, hay una parte que está increíble porque él une las funciones del tallo cerebral con los kleshas, con estas 5 aflicciones de la mente que acabamos de explicar, bueno, que acaba de explicar Eddie. Entonces, ahora quiero que nos explique cómo hizo esta investigación y cómo se le ocurrió y cuál es como esta unión, esta relación entre los kleshas y el tallo del cerebro. So now we're going to go towards the end of your book, and because you mentioned the functions of the brainstem and the relationship with the kleshas. So can you explain this further? Yes. So basically, the whole book was written because of that one idea. Yeah. Básicamente todo el libro fue escrito debido a esta idea. And my thought was, in the brainstem, we have all of our survival functions. Y mi pensamiento era que en el tallo cerebral nosotros tenemos todas nuestras funciones de supervivencia. Heart rate, respiration, digestion, body temperature, sexual reproduction, sleep. La digestión, la presión arterial, la reproducción sexual, Sleep, did you say sleep? el sueño y el sueño. Good. I'm sorry. That's okay. So all of these happen automatically, and they're the reason why we stay alive. Todos estos suceden de manera automática y es la razón por la cual estamos vivos. And I noticed that all of the traditional practices of yoga Y noté que todas las prácticas tradicionales del yoga were directed towards the opposite of each of the survival functions. estaban dirigidas al opuesto de cada una de estas funciones de supervivencia. So if we are breathing naturally and unconsciously all through the day, Si estamos respirando naturalmente e inconscientemente a lo largo del día, pranayama willfully and consciously stops the breathing. el pranayama va a cambiar de manera a propósito la respiración, va a detener la respiración. When you do the kumbhaka, no? When you do the retention, cuando hacemos la retención, is there where you... Even when you decide to control how long you inhale and exhale for. Okay, not necessary. Incluso cuando decides por cuánto tiempo vas a inhalar y por cuánto tiempo vas a exhalar. As soon as you decide to consciously breathe, you override the brainstem. Right. Incluso cuando decides respirar de manera consciente, controlas al tallo cerebral. So then we have blood pressure, Tenemos la presión arterial and doing postures is going to balance or override the normal mechanism of blood pressure. y hacer posturas va a controlar o a modificar el mecanismo normal de la presión arterial. Digestion is survival function, La digestión como una función de supervivencia. and the yogis followed specific diets and often limited the amount of food that they were eating. Los yogis seguían unas dietas específicas y a menudo controlaban la cantidad que comían. They would restrict the amount of time that they sleep and the time that they slept. Restringían el tiempo, el momento en el que iban a dormir y el tiempo que dormían. And for sexual reproduction, they would practice brahmacharya. Right. Y para la reproducción sexual practicaban brahmacharya.
Que brahmacharya, nada más para los que no saben, es esto como celibato, como restricción de la energía sexual. Just saying what that means. So, all of these 5 or 6 main practices are things that go in the opposite direction of what our survival functions are normally doing. Todas estas 5 o 6 prácticas son aquellas que van en sentido opuesto de lo que nuestras funciones de supervivencia hacen. So I thought on a basic level, the practices of yoga are targeting our brainstem. En un nivel básico, nuestras prácticas de yoga están dirigidas específicamente al tallo cerebral. And the functions that are being operated in the brainstem are called our survival functions. Y las funciones que se operan a través del tallo cerebral son nuestras funciones de supervivencia. Right. And that means that the job of the brainstem is to cling to life, to make sure that it maintains life at all costs. Wow, I love it's incredible. Y eso quiere decir que la función, el trabajo del tallo cerebral es el de aferrarse a la vida, mantenerte vivo a cualquier costo. And so we already know that clinging to life is the last of the kleshas, the abhinivesha. Y ya sabemos que el aferrarse a la vida es el último de los kleshas, abhinivesha. And so the yogis wanted to transcend this abhinivesha. Los yogis querían trascender abhinivesha. And since the body is the obvious place to start for doing spiritual work, Y ya que el cuerpo es el lugar más obvio para empezar con el trabajo espiritual, they chose practices that would help them to transcend this fear of non-existence y realizaban prácticas que les ayudaban a trascender el miedo a no existir, by overcoming or transcending physiological functions. al superar o trascender funciones fisiológicas. Now, I think probably everyone who has done yoga Creo que probablemente cualquiera que haya hecho yoga has experienced the transcendence of fear at one time or another. ha experimentado el trascender del miedo en un momento o en otro. That they do a posture which is new to them, maybe a balanced posture, and it's very scary the first time. Hacen una postura que es nueva para ellos, tal vez una postura de equilibrio, y es una postura que da miedo la primera vez. And the feeling is, oh my God, if I do this, I'm gonna die. Right. Y la sensación es, oh Dios, si hago esto, me voy a morir. And so then, as they try it a few more times, Y entonces cuando lo intentaron algunas veces más, then it becomes normal. They're comfortable with it. se convierte en algo normal, algo con lo que pueden estar cómodos. And they transcend that fear through mastery of the body. Y trascienden ese miedo a través de dominar el cuerpo. And the same thing starts to happen when we do pranayama and we hold the breath for longer and longer periods of time. Y lo mismo comienza a suceder cuando hacemos pranayama y contenemos la respiración por más y más tiempo. The fear of what will happen if I don't breathe for a little while begins to diminish. Este miedo de pensar qué me va a pasar si dejo de respirar empieza a disminuir. There's a tail in Yeah, Eddie. there's a whole attached to that tail. Hay una cola ahí y hay un gato que está aferrado a esa cola. Beautiful cat. So I think what the yogis were basically saying was, Creo que lo que los yogis estaban diciendo básicamente es, who will I be if I'm not breathing for a little while? ¿quién voy a ser si no estoy respirando por unos momentos? You know, who will I be if I'm resisting eating food and I'm not eating food for a little while? ¿Quién voy a ser si me resisto a comer comida y no como comida por un tiempo? You know, what will my level of consciousness be and where will my identity shift to if I stop living only by survival functions? ¿Cuál será mi conciencia? ¿Cuál será el cambio de mi conciencia y cuál será mi identidad si simplemente dependo de las funciones de supervivencia?
So that's basically what I was writing about in that chapter of the book. Básicamente sobre eso escribí en ese capítulo del libro. Very nice. Sí, porque pienso que quedarte en este estado de supervivencia tiene que ver con lo que hablábamos en la entrevista pasada del sistema simpático. Right, it is so the survival functions have everything to do with the sympathetic nervous system, right? The fight or flight. Well, they have to do with both. They have to do with both sympathetic and parasympathetic. Bueno, tienen que ver con ambos, con el sistema simpático y parasimpático. So, for example, our heartbeat goes fast and goes slow. Por ejemplo, nuestro latido del corazón va lento y va también rápido. And our breath comes in and it goes out. Nuestra respiración entra y sale. And the speeding up of the heart and the coming in of the breath is associated with the sympathetic nervous system. Yeah. La aceleración de la respiración y la aceleración de los latidos del corazón tienen que ver con el sistema simpático. And the slowing of the heart and the exhalation are associated with the parasympathetic nervous system. Y el hacer las pulsaciones del corazón más lento y la exhalación tienen que ver con el sistema parasimpático. And both of those things are keeping us alive. Y esas dos cosas nos mantienen vivos. Y los dos tienen que ver con el tallo cerebral. Both of them has to do with the brainstem, right? Yeah, they both have to do with the whole central nervous system. These are the sympathetic and parasympathetic. Tienen que ver con el sistema nervioso central, sistema simpático y parasimpático. Make up the autonomic nervous system. Construyen el sistema nervioso autónomo. So you have an active and a relaxing side of autonomic nervous system. El sistema nervioso autónomo tiene un lado activo y un lado relajado. And then we see in Hatha Yoga, Y entonces vemos en el Hatha Yoga, we have Ha and Ta, which is sun and moon. tenemos la sílaba Ha y Ta, que es sol y luna, Male and female, masculino y femenino, and active and passive, Right. receptive. activo y pasivo, receptivo. Yeah, receptivo is a better way of saying it. Receptivo es una mejor manera de decirlo. And so that's very similar to, it's not the same, but it's similar. Entonces es muy similar, no es lo mismo, pero es similar. And in Hatha Yoga, what are we doing? But we're joining Ha and Ta. Y en Hatha Yoga lo que hacemos al unir Ha y Ta, So we transcend these opposites es que trascendemos los opuestos and move into unity consciousness. y nos movemos hacia una conciencia unificada. And that is symbolized by Kundalini Shakti in the central column of the spine. Sushumna. Yes. Y eso es simbolizado por Kundalini, Shakti y la parte central de la columna. Right. Yeah. Okay, perfect. So we're going to go to the next question. Okay. And because I think we will you will wrap everything up. So, entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con el Sutra 2.1 de Patanjali, donde nos presenta la idea de Kriya Yoga. Y Eddie también en su libro, ahí habla de Kriya Yoga como el resultado o como la resolución de estos kleshas, igual que Patanjali. Entonces, la pregunta es que cómo Eddie, a través de sus investigaciones, encontró esta evidencia física de cómo Kriya Yoga, que es el yoga de la acción, puede disolver los kleshas o estas aflicciones de la mente que hablábamos al principio de la entrevista. So, Eddie, talking about Kriya Yoga, the Sutra 2.1 of Patanjali, can you tell us how, through your research,
you have found physical evidence about how Kriya Yoga can dissolve the kleshas? Okay, so the Kriya Yoga is made up of three things. El Kriya Yoga está compuesto de tres cosas. And in Sanskrit, these are tapas, swadhyaya, and ishvara pranidhana. En sánscrito es tapas, svadhyaya y pranidhana. Ishvara Pranidhana. Ishvara pranidhana. Gracias. Tapas means, it comes from the verb to cook or to heat. Tapas viene del verbo cocinar o el calentar algo. And it has lots of different meanings depending on the teacher. Tiene muchos significados dependiendo del maestro. But some of the general accepted meanings is that it is associated with physical practices like asanas and pranayama. Uno de los significados que está más aceptado es que está ligado con prácticas físicas como el asana y el pranayama, as well as the restraints and the behavioral observances of yama and niyama. y también con las observaciones del comportamiento de yama y niyama. And Sri Krishnamacharya said that tapas meant to ripen. Y Krishnamacharya dijo que tapas significa, can you repeat please? Yes, that tapas means to ripen, like a fruit becomes ripe on a tree. Madurar. Como madurar una fruta, como cuando una fruta madura y cae del árbol. And so the process of a fruit becoming ripe usually means that it gets heated by the sun and watered by the rain. El proceso para que una fruta madure quiere decir que ya fue calentada por el sol y también fue tocada por el agua. And the heat causes the transformation of the piece of fruit on the tree. El calor produce la transformación de esta pieza de fruta en el árbol Until the fruit is ready to fall off from the tree or the vegetable from the vine. hasta que la fruta está lista para caer del árbol o el vegetal está listo para ser sacado So del that, cultivo. that process of becoming ripe or ripened Este proceso de madurar is also called tapas. también es llamado tapas. And then we have swadhyaya, which is related to verbal things. Y después tenemos Svadhyaya, que está relacionado con cuestiones verbales. So One second, can I interrupt for a second? Porque yo siempre había estudiado encontrado que Svadhyaya era el estudio de uno mismo a través de los textos sagrados. Y en el libro de Eddie él habla de cantar, de este chanting. Because we have always studied that Svadhyaya is the like knowing yourself through the sacred texts. But I have never heard before it had to do with chanting. And that was new to me also. So that's interesting, listening to different ways of understanding. well, in the Hindu tradition, to know yourself through the sacred text En la tradición hindú, el conocerte a ti mismo a través de los textos sagrados means that you are reading the text in Sanskrit or in a translation. significa que estás leyendo los textos en sánscrito o en alguna traducción. And all of the Vedas and the Upanishads Todos los Vedas en los Upanishads are made up of mantras, están hechos de mantras and they were usually passed down in the oral tradition before writing was invented. y ya antes se pasaban a través de tradiciones orales antes de que la escritura fuera inventada. And the traditional way of being taught a text in the Hindu tradition Y en la tradición hindú, la manera tradicional de que te enseñen un texto, first you learn the text by heart, you memorize it, primero te aprendes el texto de memoria. and then after that the teacher or the guru explains the meaning.
Y después de eso el maestro o el gurú te explican el significado. And so then, as you continue to chant the text, you reflect on the meaning at the same time. Y después de eso, mientras continúas cantando el texto, vas a reflexionar sobre el significado al mismo tiempo. And so the mantras that you are repeating and reflected on are all about self-knowledge. Los mantras que estás repitiendo o aprendiendo tienen que ver con el autoconocimiento. And one of the ideas further about that Y una de las ideas un poco más profundas acerca de esto is that even if we look at Swadhyaya as self-study and self-examination, es que incluso cuando vemos a Svadhyaya como autoestudio y autoexaminación, we're using words to examine ourselves. estamos usando palabras para examinarnos a nosotros mismos. And I might think to myself, oh, I shouldn't have said that. Or, oh, I could have done this better. Podemos decir, oh, no debía haber dicho eso, o pude haber hecho esto de mejor manera. But what are those thoughts but words that I'm thinking in my head? Pero ¿qué son esos pensamientos sino palabras que estoy pensando en mi cabeza? So it's still language, it's still verbal, but it's a different level of being verbal. Sigue siendo lenguaje, sigue siendo verbal, pero es ser verbal en otro nivel, en un nivel diferente. And in the yogic traditions and the Hindu traditions, there are 4 levels of speech. Y en las tradiciones hinduistas hay 4 niveles del habla o del discurso. And all of them are speech. They're just different types. En todas ellas existe el discurso, pero de distintos tipos. So right now we're speaking the most gross form of speech. Ahorita estamos hablando del discurso en su forma más amplia. But That's when grueso. I'm thinking about what I want to say, I'm using the second level of speech, the thinking level. Y cuando explico un poco más acerca de lo que quiero decir, estoy hablando del segundo nivel del discurso, el nivel del pensamiento. But before I can think about what I want to say, I have to have a feeling and an understanding about what I'm trying to communicate. Pero antes de poder pensar lo que quiero decir, necesito tener una sensación o un entendimiento de lo que quiero decir. And that feeling doesn't have a form necessarily like a word. It's like an unformed idea that you're reaching for. Y esa sensación no tiene una forma general, es más algo que es como una forma cercana a una idea a la que estás buscando. And this is the potential for expression. Y este es el potencial para la expresión. And then below that, there is an even deeper level of speech. Y debajo de eso hay un nivel todavía más profundo del discurso. And this is the level of infinite potential or infinite creativity. Y es el nivel de potencial infinito o creatividad infinita. For anything to be created or anything to be expressed or anything to take form. Wow. Donde todo puede ser creado, expresado o puede tomar forma. And so these are the 4 levels of speech in the Hindu tradition. Estos son los 4 niveles del discurso en la tradición hinduista. And so when we talk about using language to examine ourselves, we're Cuando Go ahead. hablamos acerca de usar el lenguaje para examinarnos a nosotros mismos, then we're primarily using the second and third level for the internal examination, feelings and thought. Estamos usando primariamente el segundo y el tercer nivel de estos 4 niveles de discursos, el pensamiento y la sensación. And we use this fourth level of the spoken level. Y este nivel hablado, que sería el cuarto, For either the formulation of what we've discovered or from
the repetition of words that guide us towards our deepest self. Para formular lo que hemos descubierto o para definir palabras que nos han guiado a nuestro ser más profundo. Wow. Swa adi ayana means to move firmly towards oneself. Swa adi ayana, to move firmly towards oneself. Swa adi aya significa moverse firmemente hacia uno mismo. And that becomes swadhyaya. Y eso se convierte en svadhyaya. Muy hermoso. Qué hermoso. Okay, but we have to continue with the kriyas, with the kriya yoga. We have one more, Ishvara Pranidhana. Right, we need the third one. Nada más para recapitular, yo interrumpí a Eddie, pero él estaba hablando de Kriya Yoga, Tapas, Svadhyaya, que es el que acaba de hablar, Ishvara Pranidhana, que es la devoción a algo más superior. Él lo va a explicar. Sorry. That's fine. Ishvara Pranidhana means surrender to the Lord. Right. Ishvara Pranidhana significa rendirse al Señor. But the word Lord in regards to yoga isn't completely accurate. Pero la palabra Señor en términos del yoga no es muy exacta. What Ishvara indicates is a very special type of consciousness or a special type of being. Lo que Ishvara indica es un tipo muy especial de conciencia o un tipo muy especial de ser. That has never been troubled by the kleshas, by the afflictions, Que nunca ha sido perturbado por las kleshas, por las aflicciones. has never performed an action, Nunca ha llevado a cabo una acción and therefore never suffered the results of any actions, y por lo tanto nunca sufrió los resultados de ninguna acción. and has no lingering impressions that causes that consciousness to repeat any of the mistakes or actions that people make. Y no mantiene en sí ninguna impresión que le lleve a repetir errores que las personas cometen. Okay, so this is Ishvara. It's very specific in Yoga Sutras. Entonces es algo muy específico en los Yoga Sutras. So it's a level of consciousness that we have within us Es un nivel de conciencia que tenemos dentro de nosotros, which is untouched by any imperfection. que no ha sido tocado por ninguna imperfección. And the perfect alignment of our awareness Y la alineación perfecta de nuestra conciencia with this consciousness or seer within us con esta conciencia o este ser dentro de nosotros. El que is, mira, el seer, ¿no? The Seer seer. es el... Ajá. yeah, Con esta conciencia o este que mira dentro de nosotros. and that is Ishvara Pranidhana. Y eso es Ishvara Pranidhana. And that's one way of looking at it. There are many. Y es una manera de verlos, hay muchos. But the main thing we should remember is that Ishvara Pranidhana is a mental activity. Lo principal que hay que recordar es que Ishvara Pranidhana es una actividad mental. So tapas is a physical activity. Tapas es una actividad física. Swadhyaya is a verbal activity. Svadhyaya es una actividad verbal. And Ishvara Pranidhana, mental activity. E Ishvara Pranidhana es una actividad mental. And so this is clearly explained like that Y esto está claramente explicado así como tal in some of the commentaries on Yoga Sutra. Right. en algunos de los comentarios a los Yoga Sutras. So, what does Kriya Yoga do? Entonces, ¿qué es lo que hace el Kriya Yoga? It begins to thin the kleshas, to reduce the kleshas, Empieza a adelgazar, a reducir las kleshas and prepare the practitioner y prepara al practicante for the deep levels of meditation called samadhi.
para los niveles profundos de meditación llamados samadhi. That's what Kriya Yoga does. Eso es lo que el yoga hace, el Kriya Yoga hace. And one of the ways that I was discussing it in my book Una de las maneras en las que abordo esto en mi libro was in relation to the different parts of the brain. era en relación a las distintas partes del cerebro. Because we have this part of the brainstem, largely associated with physical actions of survival. Porque tenemos esta parte grande del cerebro, el tallo cerebral, asociado a actividades de supervivencia. And the practice of postures and the practice of pranayama and everything we spoke about targets the brainstem. La práctica de posturas y el pranayama y las otras prácticas que hemos hablado se enfocan hacia el tallo cerebral. And swadhyaya, which is chanting, or the verbal activity, Swadhyaya, que es cantar o la actividad verbal, largely is activating what we call the limbic system. activa en su mayor parte el sistema límbico. This is the emotional center, the memory centers, and the fear centers. Este es el centro de las emociones, de las memorias y de los miedos. Because when we chant or when we examine ourselves, we do it with great feeling. Porque cuando cantamos o cuando nos autoexaminamos, los hacemos con mucho sentimiento. And to remember a very long text, we need our memory. Y para recordar un texto muy largo necesitamos nuestra memoria. So this is where swadhyaya is affecting. Y esto es a lo que afecta Svadhyaya. And then last, we have the cortical levels of the brain, the uppermost top layers of the brain. Después tenemos los niveles corticales del cerebro, las capas más superiores. And through this level, one of the things we do is we form relationships. Y a través de este nivel, una de las cosas que hacemos es el formar relaciones. We can socially interact because of the cortical regions of the brain. Podemos interactuar socialmente debido a estos niveles corticales del cerebro. And we express compassion and empathy from this region of the brain. Y también expresamos compasión y empatía desde esta región del cerebro. And we also plan and strategize, etc. Y también hacemos planes y estrategias, etc. So the Ishvara Pranidhana, which is forming a relationship with a sense of the divine or a sense of the seer within, Entonces el Ishvara Pranidhana, que es el generar una relación con el que ve, con lo que está adentro, means that we have to consciously direct our awareness significa que tenemos que dirigir nuestra conciencia conscientemente towards or in a particular direction. hacia una dirección particular. So it's a relationship that we are forming with the divine Es una relación que estamos formando con lo divino or with pure consciousness. o con la conciencia pura. And it's a very intentional direction of our awareness in that direction. Y es una dirección muy intencional llevar nuestra conciencia hacia esa dirección. And so this is Ishvara Pranidhana. Y esto es Ishvara Pranidhana. So this is going to harmonize all the three different parts of the brain. Esto va a armonizar las tres distintas partes del cerebro. And quite often we have one part of our brain operating more than the other, even though the whole brain operates all the time. Porque a menudo tenemos una parte de nuestro cerebro que opera más que las otras partes, aunque el cerebro siempre está operando completo. But you might find that some people are more emotional, some people are more instinctive, and some people are more thoughtful or logical. Pero puedes ver que hay personas que más emocionales, otras más instintivas, otras más lógicas. And with this Kriya Yoga, we're trying to harmonize all the coherent functions of the brain parts so that all become equally communicative with each other.
Y con el Kriya Yoga lo que intentamos hacer es armonizar todas estas distintas partes del cerebro para que puedan comunicarse mejor entre sí. And in doing this, we become intimate with the activities of these three different parts of the brain, and they don't rule us. Right. Y de esta manera nos volvemos más íntimos con estas tres distintas partes del cerebro, de tal manera que no nos gobiernan. But we become active participants in brain and consciousness functioning. Nos convertimos en participantes activos en la función del cerebro. And so then we are no longer ruled by these things, but we are participating in these things. And that is a type of freedom or transcendence. Yeah. De esta manera no nos gobiernan estas cosas, sino que participamos activamente y esa es una forma de libertad. So the Kriya Yoga is directly correlate with brain function. El Kriya Yoga está directamente correlacionado con la función del cerebro. And the purpose is to guide us towards very, very deep levels of absorption and focus. Y el propósito es guiarnos hacia conciencia más profunda y absorción más profunda. Ana, y me encanta al final de tu libro cuando pones que esta es además la definición del yoga, esta unión, esta relación con Ishvara. Did you understand that, Eddie? Yeah. Yes, yeah. There are two different types of definitions of the word yoga. Sí, hay dos maneras distintas de definir la palabra yoga. And wait, just to tell you something, because we're running out of time, but the way you say that it's a relationship with Ishvara, right? So that's a union, and that's yoga, union, right? Were you going to say that? Yeah, there are two different meanings for the word yoga. One is union, Hay dos diferentes definiciones de la palabra yoga. La primera es unión, and the other is concentration. la otra es concentración. And Patanjali discusses yoga as concentration, not as union. Right. Patanjali define el yoga como concentración, no como unión. So though we form a relationship with this idea of Ishvara, Y aunque formamos nuestra relación con esta idea de Ishvara, there's no union with Ishvara, no hay una unión con Ishvara, because the Purusha and Prakriti, nature and consciousness, are two separate entities. There's only the separation of those two. There's never the union of those two. In fact, porque Purusha y Prakriti, naturaleza y conciencia, son dos cosas separadas, no hay una parte en la que se unan. the mixing of those two is said to cause ignorance, De hecho, la mezcla de estos dos resultaría en ignorancia, and the distinction between those two is freedom. y la distinción de esas dos es libertad. That is true. Okay, I see we're at 150, 1250. We need another set. No, I'm joking. You know what? I'm thinking about para la próxima, si es que hay una próxima, we have to discuss the Vichara, Vitarka, Ananda, and Asmita, the lobes of the brain. That would be incredible. No? Mhm. Have you done any research about that? ¿Has hecho alguna investigación de las cuatro partes del cerebro, Vitarka, Vichara, Ananda y Asmita? Have you done anything about it? A little bit, but I haven't found quite as deep correlations as I found for other stuff. Right, okay. Sí he hecho un poco de investigación, pero no he encontrado correlaciones tan profundas como lo he hecho con otros temas. Well, oh my God, se acabó el tiempo, no lo puedo creer. So, thank you, Eddie, again. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy feliz año. Thank you for everything. Gracias, Adriana, a la Asociación Mexicana de Yoga Yengar, a Proyectate Radio. Gracias, Alex Dalbo, por la traducción. Y sobre Gracias. todo, gracias a Eddie. Eddie, anything that you want to say? No, thank you so much for having me on. Muchas gracias por tenerme. It's an honor for us to listen to different things. Es un honor para nosotros escuchar otras ideas.
I'm so grateful. Thank you so much. Thank you. Bye. Gracias. Hasta luego.